proclamar de tu majestad, llevar de tu luz en la oscuridad, llegar a la meta, ser parte del plan. Toma mi vida y úsala. Muy bienvenidos a este nuevo programa de Tiempo de Cambiar. Y aquí estamos pensando en algunas frases que se acostumbran decir. Me mandaron a la guerra con un escarbadientes. Bueno, sí, parece que uno no estaba bien preparado y tuvo que enfrentar cosas muy adversas. Pero saben que en la Biblia dice que nosotros estamos preparados completamente para toda buena obra, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito de esto hoy con un tema de estar creciendo. Cuando uno dice ser cristiano, entonces lo manifiesta de muchas maneras. No solo porque lo diga de vez en cuando, o que recuerde que haya firmado alguna cosa en algún momento, sino que la fe cristiana es algo que nos caracteriza en todo lo que hacemos, decimos, a dónde vayamos, todo. Nuestro estilo de vida es algo diferente. Aquí en 2 Pedro vamos a estar leyendo hoy. Pedro es un apóstol. Fue apóstol de Jesucristo y discípulo. Jesús cambió su nombre. Cambió cuando él estaba allí junto a las redes, porque era pescador junto con su hermano, con su padre, empleados, tenía una empresa en el mar de Galilea. Allí Jesús dice, bueno, tu nombre ahora va a ser Cefas, que significa, o sea, Pedro para nosotros, que significa piedra. Su nombre común de calle era Simón. Todo el mundo lo conocía hasta ese momento como Simón. Así que Simón Pedro es el nombre completo. Entonces, leemos en 2 Pedro capítulo 1 y versículo 1, dice Simón Pedro. Acuérdense que es la segunda carta. En poco tiempo escribe 2 cartas a gente que vivía fuera de Israel, creyentes, que vivían momentos muy difíciles y muy próximos a momentos de persecución. Tanto así que en esta misma carta, él está hablando de que se le termina la vida, ¿no? Dice, por ejemplo, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Entonces, en todo este sector está hablando de que, bueno, les advierto, repito algunas cosas para que ustedes no se olviden cuando yo no esté. Bueno, entonces, vamos al principio. En 2 Pedro 1:1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Omití un paréntesis ahí para que fuera más fácil. Que han alcanzado esos creyentes una fe igualmente preciosa que la nuestra. Uno puede pensar, ser un discípulo del Señor, caminar con Jesús, ver los milagros, escuchar sus mensajes, todas esas cosas fantásticas. Y él está diciendo a esta gente que no conoció personalmente a Jesús, está diciendo, ustedes tienen una fe tan preciosa como la nuestra, de ser un apóstol. ¿Y yo quién soy? Soy uno más del montón, pero Pedro había sido de los 12. Así que aquí sigue diciendo, gracia y paz os sean multiplicadas. Acá tenemos la multiplicación. Y es gracia y paz. Vamos a estar hablando de esta gracia. Después dice,
todo esto de gracia y paz multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. Ese paréntesis que omitimos en el primer versículo dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es interesante cómo se ve la deidad de Cristo, Dios y Salvador Jesucristo. Y después, versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. O sea, todo lo que tiene que ver, lo que precisamos con esta vida cristiana que decimos que manifestamos en todo momento, nos ha sido dada por el divino poder de Dios, ¿sí? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Dios me llamó, Dios te llama. Y no sé si respondiste ya. Vamos a estar escuchando una canción muy linda, Si tienes fe. Juntos tú y yo podemos vencer, si en el poder de Dios sabemos creer. Todo lo malo Él lo borrará, todo pecado Él lo quitará. Si tienes fe, si tienes fe, grandes montañas tú moverás. Si fuera tu fe como un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. Si tienes fe, si tienes fe, grandes montañas tú moverás. Si fuera tu fe como un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. Entonces estamos hablando de una gracia y una paz que hemos recibido de Dios. ¿Qué es esa gracia? Siempre decimos que es favor que no merecemos, pero la gracia es un momento histórico que viví cuando recibí el perdón de Dios, o es algo que se manifiesta en todo lo que hago. Para eso, voy a Tito, es un libro chiquitito, tenemos un chiste del nombre Tito, pero Tito, capítulo 2 y versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Ahí está la gracia en su momento histórico, cuando todo comenzó entre Dios y yo. Cuando yo le respondí afirmativamente, Señor, te entrego mi vida, perdóname, confío en la sangre de Jesús y quiero vivir para vos. Y entonces dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. Entonces la gracia comienza algo y nos va enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿se dan cuenta, no? Hay un cambio enorme en mi vida, en mis viernes y sábados. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Este siglo tiene que ver no solo de fechas, sino de este estilo de sociedad en que vivimos. Está diciendo vivamos acá en estas situaciones
sobria, con una justa evaluación de las cosas, no alocadamente, justa y piadosamente. Una persona piadosa es una persona devota a Dios. Entonces, todo eso nos caracteriza, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto es hermoso, ¿no? Celoso de buenas obras, que nos encanta hacer cosas bien, porque Dios nos llena de su bondad. La bondad que hemos recibido de Él nos lleva a compartir esa misma bondad. Entonces, volviendo a 2 Pedro, estamos viendo en el versículo 3 como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y todo esto va bajo un título que dice creciendo con diligencia. Creciendo con diligencia. Tenemos que pensar para crecer. Si vamos a estudiar, si vamos a prepararnos en alguna materia, en alguna cosa, tenemos que poner cuidado, diligencia. Y entonces aquí se nos reclama esto. Para tener esa fe igualmente preciosa que los apóstoles, debemos crecer con diligencia. Y acá está mencionando repetidas veces una frase, y a mí me gusta cuando puedo ver, dice lo mismo acá, allá, y voy comparando. ¿Y a qué se refiere? Estas cosas 7 veces encontramos en esta cartita, todas estas cosas, y vamos a ir viendo algunas de ellas. Por ejemplo, en el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas. Y todas las cosas, más abajo, en el versículo 8, si estas cosas están en vosotros y abundan. Acabamos ahí de haber crecido por una escalera que nos habló de fe, agregar a la fe virtud, a la virtud conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, amor fraternal o afecto fraternal y finalmente amor. Toda una escalera donde vamos creciendo con cuidado, porque somos nuevas personas. Y versículo 8 entonces está diciendo, si estas cosas abundan, no os dejarán estar ociosos. Y versículo 9 dice, si no tienen estas cosas, si esa gracia de Dios no se hace evidente en tu vida, tiene la vista muy corta, ciega, esa persona, habiendo olvidado de lo que Dios le salvó. Y hay una canción que a veces cantamos en la iglesia que dice, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Qué sería de nosotros sin Dios? El pecado sería como un yuyo llenando nuestras vidas. Tal vez tu vida todavía está complicada por el pecado cometido. Hay que renunciar y hay que decirle a Dios, por favor, por medio de la sangre de Jesucristo, límpiame de todos mis pecados, te entrego mi vida, quiero ser tuyo, quiero reconciliarme con vos. Y entonces hay otros, versículo 12, fíjense, por esto no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Aquí estamos hablando de los últimos tiempos de Pedro, sabiendo que iba a ser mártir dentro de muy poco tiempo. Y entonces no voy a dejar de recordarles de estas cosas. Y también al final del 15, hablando nuevamente de su partida, después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de
estas cosas. Entonces, hay mucho de estas cosas y a través de este libro, como ustedes tienen allí en la pantalla. Ahora, en capítulo 2 encontramos una situación que advierte, o sea, hay dos temas que van surgiendo a través de 2 Pedro, y esos dos temas son advertencia y ánimo. Advertencia y ánimo. Cuando hablamos de advertencia, ya estamos pensando, hay que tener cuidado, algo puede suceder. Tengo un enemigo, ¿no? Ir a la guerra con un escarbadiente, el cristiano está en una guerra y no está peleando con un escarbadiente, sino está totalmente equipado. En Efesios capítulo 6 tenemos toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y aquí mismo, mirando hacia arriba en 2 Pedro, dice, sed sobrios y velad, tomando de su primera carta, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Saben que 32 veces en el Nuevo Testamento se menciona el diablo? Y entonces es necesario estar listos. Nuestro adversario es oponente. El león cuando ruge, aunque esté lejos, nos hace temblar, ¿no? Solamente tal vez en un zoológico he visto esto, ¿no? Pero la apariencia y el rugir asustan. El creyente no debe asustarse de nuestro enemigo, respetarlo sí, pero saber que estamos seguros. Entonces, capítulo 2, vamos a leer 3 versículos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros. Así que falsos profetas, Antiguo Testamento, falsos maestros en el Nuevo Testamento, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Disolución, ¿saben lo que es? Es inmoralidad sexual, es libertinaje. O sea, son maestros, pero incluido en su cátedra hay toda una manera de vivir inmoral. Y entonces está diciendo esto. Muchos seguirán esa forma atractiva, mundana, corrupta. Entonces, de sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemada, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, palabras no sinceras. Qué tremendo pensar que uno sirve para enriquecer a uno que es falso. La verdad que nos hace hervir la sangre eso. Y sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, acá estamos viendo y no viendo lo que quisiera estar. Ahí está, acá. Me encontré otra vez. Hablando de estos falsos maestros. Así que encontramos algunas palabras subrayadas, ¿no es cierto? ¿De dónde salen estas personas? De entre la iglesia, de entre vosotros. Está hablando a gente acostumbrada a estar en la iglesia. Entonces, un hermano aparece con cosas novedosas. Ojo, ¿no? Y también dice que encubiertamente.
uno no se da cuenta y son herejías, se apartan de la verdad, negarán al Señor. En los tiempos de Pablo había gente que volvía al judaísmo porque les gustaba así lucirse haciendo cosas. Pero nuestra salvación es por la gracia de Dios, por fe en el Señor Jesucristo, sin obras. Y así vamos. Entonces, ahora, pensando en el título que presentamos al principio, llegamos a la escalera. Para mirarlo brevemente, la escalera de crecimiento: fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal. ¿Saben qué? Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. Qué linda promesa. También virtud, porque somos nuevas criaturas. Hay virtudes que naturalmente tienen que salir. Y si no estás mostrando esas virtudes, si tu lenguaje no ha vuelto a lo que hay en el diccionario, sin el diccionario de la calle, entonces anda pensando, ¿no? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice la Biblia. Entonces, tú hablar demuestra que eres cristiano. Dominio propio, o conocimiento primeramente, dice, desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. La Biblia es tu esperanza, es tu libro de cabecera. Y no es para poner la cabeza arriba, es para leerla. Muchos tienen la Biblia en su mesa de luz, pero me parece que no la abran. Entonces, la Biblia cerrada es un mero libro que no vale nada, es papel. Pero la Biblia abierta es la boca de Dios que se comunica con nosotros cuando leamos sus páginas. La paciencia es cuando la prueba toca nuestra vida y encontramos la ayuda de Dios. La piedad, ¿sí? La gente se extraña de que no corremos con ellos en su desenfreno. Así dice un poco más allá. Y entonces, justamente es por la piedad que Dios está obrando en nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre afecto fraternal y amor? Bueno, entre hermanos nos podemos amar, porque tenemos un mismo tema, afinidades por la fe, si bien a veces también nos cuesta, pero el amor es amar al prójimo, no importa quién sea, amar, aunque no le conozcamos, aunque no lo merezca según lo que nos puedan decir. Amamos porque Dios nos amó a nosotros cuando tampoco lo merecíamos. Entonces, hay mucho para agradecer a Dios. Y finalmente, estamos volviendo al versículo 10 del capítulo 1. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. No hace falta que uno un día esté acá arriba y otro día en el valle, y después querer subir y bajar y tener una vida de locos. No, nuestra vida en Cristo está sobre la roca. Entonces, dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces es la puerta abierta, la puerta grande de Dios para recibirnos a su presencia, su gozo. Bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Quisiera
escuchar un poquito más de esta hermosa canción, Si tienes fe, y después nos despedimos. Juntos tú y yo podemos vencer, si en el poder de Dios sabemos creer. Todo lo malo Él lo borrará, todo pecado Él lo quitará. Si tienes fe, si tienes fe, grandes montañas tú moverás. Si fuera tu fe como un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. Si tienes fe, si tienes fe, grandes montañas tú moverás. Si fuera tu fe como un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. El enemigo. Si tuvieras fe como la semilla de una mostaza, ¡qué miserable! Pero Jesús dice que si tuvieras fe tan pequeña como la semilla de mostaza y dijeras a esta montaña, córrete y échate al mar, ocurriría. En Lucas capítulo 17. Pero, ¿qué es lo que sucede? Jesús habla de la calidad de nuestra fe y el objeto de nuestra fe. Personas hay que dicen, tengo mucha fe, pero ¿en qué tienen fe? A veces tienen un cuadrito arriba de la puerta o a algún lado y dicen, le tengo mucha fe. ¿Saben que eso está reemplazando a Dios, el único verdadero Dios a quien debemos adorar? Aún en el cielo, un ángel mostrando al apóstol Juan las cosas venideras, y Juan, así impresionado, asombrado, se agacha para adorar al ángel. El ángel dice, no lo hagas, consiervo suyo soy. Todos los hombres somos siervos los unos de los otros. Y el que quiere levantarse como si fuera más importante, ojo, Jesús fue siervo entre nosotros para servirnos, dar su vida. Él no vino para gloriarse entre nosotros, vino a servir. Y es otra gracia de Dios demostrar su presencia en nosotros, si nos servimos los unos a los otros. Así que tengas esa fe que descansa en Cristo como único Salvador, único camino al Padre. Y entonces tu fe se va a ver, todo el mundo va a ver que eres cristiano, que eres una persona de Dios. Hay que leer la Biblia, conocimiento. ¿Se acuerdan de la escalera? Conocimiento, solamente por la Biblia. Otros libros no. Filosofías no. Otras cosas no. Jesús es el único que vamos a encontrar en este libro para aprender de Él. Que el Señor te bendiga en esta semana. Quiero proclamar de tu majestad.